con Alberto Francevich y su equipo BTS. Ellos, con una expertise en todas las actividades virtuales y nosotros con el conocimiento de las actividades de la logística. Gracias a esas cualidades pudimos poner en marcha el Supply Chain Summit. Estas cualidades estoy seguro que fueron parte también para que una iniciativa, como Seamos Uno, se haya podido llevar adelante. Cuando hay un propósito, todo se alinea. Creo que esta pandemia nos sacude y nos lleva a repensarnos, desafiándonos a tener más presente las cualidades de colaboración, de cooperación, de compromiso, para rehacernos como una mejor versión de uno, un mejor uno, para poder lograr un mejor conjunto. Así que quiero agradecer a todos los que están participando, a todos los que se han inscrito para participar en esta actividad y creemos que va a ser muy, muy interesante para todos los que están aquí. Ahora sí, quiero invitar a Raúl Garreta, presidente de Arloc, para que le dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Raúl, ¿estás ahí? Sí, ya estamos acá. Bueno, te doy el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Realmente gracias por estar presentes en el inicio de este importante evento. Es un gusto para Arloc y para mí, como presidente de Arloc, integrar el comité del Supply Chain Summit. Realmente me he sentido muy cómodo en esta relación que hemos tenido durante este tiempo preparando este importante evento. Para quienes no saben qué es Arloc, quiero hacer un comentario breve. Es la Asociación Argentina de Profesionales de la Logística y estará cumpliendo sus primeros 30 años el sábado 31 de octubre próximo. Así que son muchos años de la asociación que está presente en todos los eventos y en todo lo que tiene que ver con la capacitación de los profesionales. No quería dejarlo pasar porque son pocas veces que uno cumple 30 años. Vemos que tenemos un año complejo, estamos viviendo una situación muy difícil y que requiere una creatividad y una adaptación y es un gran desafío para poder enfrentar este tipo de tiempos, ¿no? Tiempos de crisis. Estamos viendo situaciones, como decía Tomás, que al principio del año no existían y que ahora merecen una atención muy especial para poder seguir adelante. Debemos poner foco principalmente en este tema y venimos trabajando en eso y se sigue poniendo foco en la gente. O sea, creo que el centro de la atención estuvo en la gente y seguirá estándolo. A partir de los protocolos pudimos en general tratar de ordenar los procesos y ordenar las operaciones mismas. Pero también aparecen algunas acciones o necesidades en cuanto a negociación, mejorar las relaciones intersectoriales y mismo en el caso de no solo en forma interna, sino a veces con proveedores externos y hasta con el mismo sindicato. Creo que en eso se avanzó muchísimo y creo que es un tema a destacar de lo que hemos venido viendo durante estos últimos meses. Lo que sí tenemos claro es que dejamos de lado, digamos, nuestro esquema planificado de operaciones que siempre tratamos de utilizar en la cadena de abastecimiento y en todo lo que son operaciones logísticas para trabajar en un modelo no planificado. Y ese modelo no planificado obviamente es más ineficiente, exige una atención muy importante porque genera un costo adicional. No obstante, más allá de las pandemias y las derivaciones y otras problemáticas, siempre todo esto deja algunas enseñanzas positivas que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo.
La logística y la cadena de abastecimiento en su conjunto se está redefiniendo en gran medida, y esto está ocurriendo ahora. Está cambiando sus modelos, introduciendo nuevos conceptos, y todo esto se debe a situaciones propias y derivadas de la pandemia y de las cuarentenas y de los problemas para administrarse dentro, para gestionar las operaciones en todo el país. Así que es un tema muy importante el poder adaptarnos y poder continuar trabajando pese a la situación que estamos viviendo. Los profesionales de esta actividad debemos tomar nota muy rápidamente de las situaciones que debemos enfrentar porque tienden a cambiar día a día con mayor velocidad. Es importante que seamos ágiles, tener la mente abierta, pensar por fuera de nuestro espacio de confort y darnos cuenta también que hay nuevas capacidades y requerimientos para el profesional. Tenemos que enfrentar el escenario con actitudes diferentes en algunos casos. Está entre nosotros, en nosotros mismos, definir o decidir y adecuarnos rápidamente a esta nueva normalidad. Si realmente queremos ser rápidos en esto, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Este evento, que es un evento fruto de un trabajo muy importante, con un equipo de profesionales reconocido, que es de primerísimo nivel, puede ser una herramienta clave para que cada uno de nosotros podamos aprender y saquemos conclusiones sobre lo que estamos viviendo y lo que vamos a empezar a vivir, lo que estamos empezando a vivir también. Así que realmente sería muy bueno que podamos sacarle el jugo a estas jornadas que tenemos, donde realmente vamos a incorporar muchos conocimientos y vamos a tomar ventaja de esta participación de ustedes en este evento. Así que disfrutémoslo, todos ustedes están en el lugar adecuado, solo me queda sugerirles que aprovechen esta usina de conocimientos para capacitarse y para comprender mejor qué se espera de nosotros de acá en adelante. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras y por estar acá en esta inauguración. Y ahora sí le paso el micrófono a Alberto, que va a dar comienzo a todas las actividades. Alberto, ¿estás ahí? Estoy acá. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Yo voy a primero compartir pantalla con ustedes para contarles 2 o 3 cositas, y voy a estar entrando y saliendo, me van a ver varias veces entrando y saliendo de las actividades, de tal manera de poder ayudar y contribuir a este Summit. Lo primero que quiero hacer es contarles un poco, muy brevemente, cómo es que llegamos a esto. No sé si ven la pantalla compartida. ¿La ven bien? Perfecto, perfecto. Bueno, básicamente, como decía Tomás, esto nació cuando él vino y dijo, no sé qué voy a hacer con mi actividad, con el supply chain y todo lo demás, y empezamos a pensar todo esto. Lo primero que hicimos fue entrevistar a un montón de gente y le preguntamos, básicamente, a esa gente cosas. Ahora les voy a contar qué es lo que le preguntamos a esa gente, por las dudas, si por alguna razón ustedes no están acostumbrados a utilizar Zoom. Quería recordarles 2 o 3 cosas. Uno, preferentemente en la audiencia general, preferimos que estén muteados para que los ruidos ambientales y todo eso no interfieran, y en la medida de lo posible con su cámara prendida, así cuando estamos todos juntos nos podemos ver las caras. La otra cosa importante es que hay un chat, y ese chat tiene 2 atributos. Un atributo es mandarnos mensajes a nosotros, a todos, mensajes que van a ver todos, pero también en el chat ustedes pueden irse a la parte que dice everyone o todos, y pueden ir a mandarle un mensaje a algún colega que esté dentro de la lista de participantes o de personas que están en el Summit. De tal manera que pueden también tener alguna conversación cruzada
privada con alguno. Tengan cuidado cuando usan el chat de, si lo quieren usar privadamente, no apretar el botón everyone porque va a quedar medio raro. Así que quería decir eso simplemente por las dudas y me quería ir a lo que les preguntamos. Les preguntamos qué quieren de este evento. Y la verdad que entrevistamos mucha gente y básicamente nos dijeron: queremos escuchar cosas que nos inspiran y nos abran la cabeza. También dijeron: un ámbito diverso, queremos encontrarnos y aprender de otros. Nosotros no tenemos la verdad y otros tienen experiencias muy valiosas. Queremos temas aterrizados a la realidad argentina, o sea, nos encanta volar y ver lo que se está haciendo en otros lados del mundo, pero quisiéramos ver de qué manera lo podemos aplicar en nuestro ámbito. Queremos dinámicas interactivas y tiempos de exposición cortos. No me pongas una persona que me duerme con una exposición demasiado larga. No quiero eso. Y queremos, de alguna manera, mejorar la atractividad del sector para el talento. O sea, ¿cómo hacemos que mejor gente y más gente se sume, ¿sí?, a la oportunidad del supply chain en función de cuál es la agenda del futuro del sector? Entonces nosotros trabajamos para armar actividades y diseñamos una agenda que tratara de cubrir todo eso, ¿sí?, junto con el comité consultivo, y al final llegamos a una agenda que tiene el siguiente formato, que es lo que ustedes van a vivir estos 2 días. Hoy, ¿sí?, en unos minutos nada más les voy a estar presentando a alguien para empezar la actividad formal de conocimiento. Luego vamos a tener un track de tecnología, uno de agilidad, uno de colaboración y uno de planificación. Y finalmente, ¿sí?, una actividad donde vamos a contar cómo el supply chain puede apoyar o ayudar al impacto social. El día de mañana vamos a reconectar y otra vez vamos a profundizar en tecnología, viendo transformación digital, en agilidad, viendo cómo se lidera la agilidad, en colaboración, viendo cómo funciona el factor humano en todo eso, y en planificación, cómo podemos mejorar la productividad del sector. Y finalmente, tenemos un lujo, un grupo de cierre, donde vamos a conversar entre nosotros sobre cuál es la gran oportunidad que tiene el supply chain en el futuro. Dicho eso, y sin ir demasiado más lejos, me gustaría presentarles, ¿sí?, a un gran amigo y colega, Lorenzo Preve. Lorenzo es profesor de la Escuela de Negocios IAE, y es el director del Centro de Investigación para Riesgos e Incertidumbre. Es una persona que nos va a estar acompañando durante este primer periodo y después en el track número 4. Y le pedimos a Lorenzo que nos abra un poco el panorama, ¿sí?, de cómo pinta el futuro y qué ve él desde su punto de vista que nos pueda inspirar para plantarnos frente a ese futuro y poder avanzar. Así que, dicho eso, a mi querido amigo Lorenzo, gracias por estar con nosotros, les doy la bienvenida y en más o menos los últimos 5 minutos voy a retomar yo para contarles cómo seguimos. Gracias, Mito. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, me alegro de estar acompañándolos acá en estas 2 jornadas. A ver, ¿cómo compartiste vos mi pantalla, Mito? No sé eso cómo lo hiciste, te voy a ser sincero. No, vos abajo dice compartir pantalla en verde. No, es que de repente pensé que habías compartido vos mi pantalla y dije, acá esto es rarísimo. No, vamos a compartir yo mi pantalla, que es lo que yo iba a hacer exactamente. Ahí va. Bien, ahora sí. Bueno, muy bien, entonces lo que me gustaría es conversar un ratito con ustedes a modo de introducción, es qué es lo que está pasando en este mundo, que creo que estamos todos bastante de acuerdo si decimos que el mundo está cambiando, que estamos frente a un mundo cambiante. Ahora, decir que estamos frente a un mundo cambiante tiene mucho de charla de café, y a mí lo que me gustaría es tratar de conceptualizar un poquito esta discusión, este debate, esta cosa de la que todos hablamos, de la que todos sabemos, pero que por ahí nos cuesta ordenar. Entonces, yo lo que voy a hacer es les voy a proponer un camino para ir llevando un poco estos cambios que estamos viendo.
Y me parece que el primer gran grupo de cambios los estamos viendo en un nuevo balance de fuerzas en temas de geopolítica. No sé si no lo han notado últimamente. Yo creo que siempre hubo tensiones geopolíticas en el mundo, pero me parece que ahora lo estamos viendo con más fuerza. Un poco porque los medios nos lo cuentan con mayor velocidad, si quieren, pero realmente estamos viendo un gran cambio en las relaciones geopolíticas. Desde un presidente que se pelea con otro y eso nos afecta, pero también tenemos cosas como, por ejemplo, que hay países que deciden separarse o que deciden independizarse, y esos movimientos empiezan a generar cierto ruido. O también vemos que la calle se ha vuelto un lugar de protesta y de manifestación en lugares donde hasta nos hubiera parecido raro. Y también vemos que los manifestantes están logrando concesiones o logrando victorias que son bastante interesantes para analizar. Así que les diría, como un primer track de cosas, hay un nuevo balance de fuerzas geopolíticas, vemos un resurgir del populismo en muchos países también. O sea, me parece que hay mucho tema ahí interesante para que nos quedemos pensando. Un segundo gran cambio que se está empezando a hablar recién ahora, pero de esto venimos, en la academia venimos hablando hace rato. Yo empecé a trabajar estos temas en los primeros años de este siglo, con mi colega Fernando Cervoni, que va a estar en algunos de los tracks acá en un rato, y con Fer empezamos a trabajar en los cambios demográficos, cuando la verdad que le decíamos a la gente que hay una revolución en la demografía del mundo y nos miraban como si le estuviéramos hablando de que venían alienígenas. Les muestro 2 o 3 datos que me parece que vale la pena que tengamos en la cabeza. Primer tema, ¿qué está pasando con la población? Están naciendo menos chicos en el mundo. Fíjense, esa es una información, es un gráfico que creé yo a partir de la data de Gapminder. Gapminder.org/data tienen datos de todo lo que quieran de demografía. Simplemente acá tomé el dato de hijos por mujer de 1925 hasta el último año que hay, que es 2020, de los verdaderos, y después hay proyecciones a futuro. Fíjense que de casi 6 hijos por mujer promedio mundial bajamos a 3, o sea, la cantidad de hijos que nacen en menos de un siglo cayó a la mitad. Ahora, este es un primer dato que es interesante. Lo que pasa es que lo tenemos que contrastar también con que la gente además vive más. La expectativa de vida, y acá me fui a 1900, tenía un poco más de datos confiables, de 1900 a hoy la expectativa de vida se duplicó. O sea, si lo piensan, en un siglo se duplicó la expectativa de vida. Si esto fuera lineal, y ojo que la curva no parece tan curva, o sea, no parece tan cóncava. Si esto fuera lineal, estaríamos pensando que dentro de 100 años viviríamos 160 años, o 140. Piénsenlo. Fíjense el impacto de las guerras mundiales, ¿no? en esos dos golpes que le pega la expectativa de vida. Y si ustedes mezclan estas dos cosas, claramente vamos a tener una población envejecida. Y lo que tienen acá es el porcentaje de gente de más de 60 años en el mundo. Si se fijan, en 1950 era menos del 8% de la población, y hoy ya estamos en un 14% a nivel mundial. Ahora, estos son promedios, como dice mi colega Eduardo Fracchia, en el promedio se ahogan los enanos. Vamos a buscar una forma un poco mejor de ver esta data. Y acá lo que hice simplemente es moví algunos datos y busqué simplemente algunos países más o menos representativos. Fíjense que tengo acá, el promedio lo sigo manteniendo, este sigue siendo el promedio, esta línea azul. Ahora, fíjense, países como, por ejemplo, Japón, fíjense que de una tasa de natalidad promedio como parecida a la del mundo, fíjense cómo cayó. Países como Italia y Alemania, fíjense, países como Italia y Alemania están bastante por debajo de 2 hijos por mujer, que así les diría llegando a 1 hijo por mujer. Mientras que países africanos, acá tomé Nigeria y Angola, fíjense que de 7 hijos por mujer
ahora están en 5. Sin embargo, la tendencia es bastante decreciente a nivel mundial, o sea, vamos a un mundo con menor tasa de natalidad claramente. La expectativa de vida, fíjense cómo creció. El promedio mundial, y en el año 1900, o sea, hace un siglo, era de algo así como 30 años, y hoy ya el promedio está duplicado, está en 60, pero fíjense que hay ya una cantidad de países interesantes donde el promedio está arriba de los 80 años, y fíjense cómo los países africanos también de a poco están creciendo en los promedios, ya están llegando a 60, y es probable que con los avances de la medicina esto siga creciendo. Esto hace que el porcentaje de población de adultos mayores en una sociedad siga creciendo. Fíjense que Europa ya está en promedio arriba de 20% de la población, y fíjense que Japón ya está en un 35% de población de arriba de 60 años. Digo, para entenderlo, es más de un tercio de la población que ya tiene más de 60 años. Piensen en la increíble necesidad de entretenimiento, salud, consumo, etcétera, de toda esta gente. Si quieren ver datos de Argentina, esta es la tasa de natalidad de Argentina. Fíjense que de casi de 4,5 aproximadamente nos fuimos a poco arriba de 2, o sea, estamos con una tasa de natalidad baja en Argentina. Fíjense que la expectativa de vida en Argentina está un poquito por arriba del promedio mundial, está llegando a los 80 años, 70 y largos. Y fíjense que el porcentaje de gente que tiene más de 60 años ya está llegando al 17%. Entonces, estos son datos duros, datos que nos tienen que llevar a mover un poco el pensamiento y a ver hacia dónde estamos yendo y cómo afecta eso a nuestro negocio. Las pirámides poblacionales claramente cambian. Fíjense, esta es la pirámide poblacional del mundo a 2020. Fíjense, en el mundo tenemos 7.800 casi millones de personas. Fíjense que si miran el estrato inferior de la pirámide, tenemos menos de un 9% de la población mundial entre 0 y 4 años. Y la población mundial ya está cambiando la convexidad de la curva y ya está empezando a crecer a velocidad menor, y cuando llegue aproximadamente a 11.000 millones de personas, estará en un valor asintótico y ya dejará de crecer. Ahora, esto es el mundo. Si miramos esto mismo para África, fíjense que la pirámide poblacional de África todavía tiene una forma bastante piramidal, y fíjense que la curva de crecimiento todavía tiene bastantes años de convexidad por delante. Fíjense que hay un 9% aproximadamente, más de un 16% de población de menos de 4 años. Y fíjense que esto es Europa. Fíjense que Europa ya tiene una pirámide invertida, tiene una tasa de crecimiento de la población que ya está empezando a alcanzar su máximo y de a poco va empezando a decrecer. Ya hay varios países de Europa que, si ustedes los miran, ahí tienen la fuente de los datos, populationpyramid.net. Si se fijan, van a empezar a ver que varios países están cayendo en población. Y por último, en temas de demografía, quisiera llamarles la atención sobre un fenómeno que por ahí no está tan pensado, pero a mí me parece que para la logística es muy importante, y es que tenemos que en los últimos 50 años, 60 años, el porcentaje de gente viviendo en ciudades se duplicó. Fíjense que estábamos en un poco más de un 30% y hoy ya estamos en un 60% de la población mundial viviendo en ciudades. Esto es promedio mundial. Si lo miramos en diferentes países, vamos a ver que hay algunos países bastante llamativos. Por ejemplo, fíjense China, que es esta curva violeta que está acá. Estaba en un 14 más o menos por ciento, y a 2019 es este último dato, perdón, ya estaba en más de un 60%. O sea, en estos 50 años en estos 60 años, se fue de un 14 a un 60% la población que vive en ciudades en China. Tenemos el dato de Brasil, que me parece que es interesante, que lo tenemos acá arriba. Fíjense, Brasil estaba en menos de un 50 y ya está llegando a un 90. O sea, estamos viendo que la gente está empezando a mudarse rápidamente a las ciudades.
Acá tenemos el dato de Argentina, fíjense, tengo el promedio y ahí tengo Argentina. Yo nunca sé si ustedes están siendo tapados por este cartelito o no, pero fíjense que Argentina ya está llegando a superar el 90% de la gente viviendo en ciudades. Me parece que estos son datos interesantes cuando uno piensa en la logística y en el movimiento de los bienes. Y la demografía me gusta terminarla con la irrupción de las nuevas generaciones, que no podemos olvidarnos de este fenómeno. Me parece que tienen varias cosas que no podemos dejar de pensar. Una, por ejemplo, es que tienen otra conciencia medioambiental. Prueben a dejar la canilla abierta frente a sus hijos, o a tirar un papel a la calle, cosa que a nosotros nos llamaba menos la atención, pero ahora las nuevas generaciones esto lo piensan muy distinto. Tienen otra relación con el trabajo y otra relación con la vida. Y a mí me parece que esto es un dato para tener en cuenta. Bien, salgamos de la parte demográfica, o sea, hablamos de cuestiones geopolíticas, hablamos de cuestiones de demografía, y ahora me gustaría hablar de cuestiones de tecnología. En uno de los tracks, Marcelo Pancotto, mi colega y amigo Marcelo Pancotto, va a hacer bastante desarrollo de todo esto que yo estoy hablando. Yo acá simplemente quiero presentar temas. Hablamos del cloud, hablamos de la nube. Hace unos 10, 15 años nadie hablaba de la nube. Hoy hablamos de la nube. ¿Y qué es la nube? Es un lugar donde almacenamos y donde procesamos. Gracias a la nube hoy no necesitamos más grandes inversiones en aparatos. Necesitamos más inversiones en servicios. Esto cambió todo el esquema de barreras de entrada, cambió una cantidad de cosas. La nube viene de la mano de algo que se llama Big Data. Big Data es otra de estas cosas que empezamos a escuchar en los últimos años, pero es la capacidad que tenemos de procesar enorme cantidad de datos, generalmente capturados por sensores que valen centavos, y que a partir de esa cantidad de datos que estamos capturando y que estamos procesando, vamos a poder generar información. Y con esa información va a cambiar la manera en la que trabajamos y en la manera en la que vivimos. Otra cosa que estamos viendo es máquinas que aprenden. Esto parecería rarísimo, ¿no? Veíamos Terminator cuando éramos chicos, pero hoy tenemos máquinas que aprenden. Cuando hablamos de máquinas que aprenden, hablamos necesariamente de cosas como la inteligencia artificial, que para algunos todavía es algo rarísimo. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Hablamos de robótica, ¿sí? Hablamos de robots. Se habla de robots hace mucho tiempo, pero interactuamos con robots hace relativamente menos tiempo. Antes el robot y nosotros no podíamos estar en la misma habitación. Hoy en Japón, con la gran cantidad de gente anciana que hay, piensen que en Japón hay más de 3 millones de personas, llegando a 3 millones de personas de más de 90 años. Y con la poca cantidad de hijos que tienen, lo más probable es que esa gente viva sola. ¿Y con quién vive? Y el robot se convierte en una excelente oportunidad de compañía y de que te cuiden también. Aparecen cosas como la nanotecnología. La nanotecnología es la capacidad de generar soluciones tecnológicas cada vez más chicas. Esto funciona en temas de medicina, funciona en muchas cosas. Uno de los campos más excitantes de la robótica hoy es la robótica de enjambre. Fernando Cervoni, en los que estén en el track con él, les va a mostrar un videito lindísimo de robots trabajando conjuntos en enjambre. Lo van a ver, es maravilloso. O sea, lo que tenemos acá es una enorme cantidad de innovación que nos permite, entre otras cosas, simplemente pensar la capacidad de predicción y la capacidad de ejecución cambió totalmente. Ya no es más lo que era hace unos años y probablemente no es la que vaya a ser dentro de pocos años. Me parece para pensar. Otra cosa que tenemos es la forma de relacionarnos con la realidad. La realidad siempre la vimos a través de nuestros 5 sentidos. Con los 5 sentidos nosotros captábamos la realidad. Hoy aparece la realidad virtual que anula nuestros sentidos para mostrarnos la realidad que quiere. Es muy fuerte esto, Piensen en hacer un tour por los museos de Europa sin moverse de su casa, con una experiencia casi igual de buena, pero sin los problemas de tener que dedicarle no sé cuántos días para el viaje, no sé cuánta plata para el viaje, y el esfuerzo de caminar si son adultos mayores. Es fuerte. Y después está la realidad aumentada, que es la capacidad de ponerle un turbo a nuestros sentidos y que lo que antes veíamos solamente a través de los ojos, ahora lo veamos a través de los ojos con la interfaz de un dispositivo que nos aumenta la información.
Y acá también se abre un mundo gigantesco de oportunidades. Por otro lado, se habla mucho de la digitalización, y a mí me gusta más pensar en la desmaterialización, y me parece que para la logística es más interesante el concepto de desmaterialización que el de digitalización, si bien son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Pero uno a partir de esto lo que puede hacer es digitalizar un bien a través de un escáner 3D y volver a producirlo a través de una impresora 3D. Y esto, el transporte ya cambió totalmente la lógica. Pero no solo el transporte, el almacenamiento, el tipo de producción, el momento de producción, la personalización, el timing, cambia muchas cosas esto. La primera vez que yo vi una impresora 3D fue en el año 2011, y creo que fui uno de los que la vio bastante temprano, porque la vi de casualidad. Cuando llevé este tema a mis clases, nadie sabía lo que era una impresora 3D. No llegaron a pasar 10 años, y ya nadie duda de lo que es una impresora 3D. Fíjense la velocidad a la que estamos viendo estas cosas. Por otro lado, aparece esta tecnología nueva que es el blockchain, que nos promete renovar, nos promete cambiar, nos promete hacer una revolución en temas de finanzas, en temas de administración, en temas de registración. Nos promete que hay ciertas industrias que van a estar totalmente cambiadas o revolucionadas. Hay una fuerte entrada del blockchain en logística. Transportadores de barcos contenedores poniendo toda la información en el blockchain. Entonces empezamos a ver que esto también está generando grandes cambios. Por otro lado, me aparecen fuertes avances en temas de medicina. Cuando hablo de medicina, pero también hablo de biotecnología. Cuando piensan en la biotecnología, pensamos en avances en los cultivos. Uno de los avances interesantes que está pasando en los cultivos es la granja vertical. Y la granja vertical tiene un driver fuertísimo, que es producir cerca del consumo. Acuérdense que el consumo se fue a la ciudad, la gente se mudó a las ciudades. Acuérdense que tenemos las nuevas generaciones que están preocupadas por el medio ambiente, y si podemos producir cerca de las ciudades con menor huella de carbono, empieza a tener incentivos por varios lados. Lo que pasa es que para la logística esto es un impacto fuerte. Ahora, ustedes miran todo esto junto, todas estas cosas que vimos juntas. ¿Qué nos pasa? Y la verdad que nos pasa que empezamos a tener que redefinir algunas cosas. ¿Por qué? Porque todo esto junto empieza y dice, bueno, hay vehículos autónomos. Es cierto, hay autos que se manejan solos. Todos vimos los videitos, ¿no? Del auto de Google y de que ahora el Tesla tiene el piloto automático. Ahora, me parece más interesante pensar en el auto en el vehículo autónomo. El tren que se maneja solo. El camión que se maneja solo. Es mucho más práctico mandar un camión autónomo que un auto autónomo. Porque el camión autónomo le tengo que programar una cantidad de destinos más corta, más limitada. Piensen en el avión autónomo o el dron. El dron que tiene tanto uso militar, pero también tiene uso en logística ahora. Ya todos habremos visto los videitos de Amazon mandando los pedidos en los drones. O el vehículo autónomo puede ser un horno con rueditas que me lleva el pedido de pizzas a mi casa. Y que me va construyendo, me va cocinando la pizza a medida que voy llegando, que va llegando a mi casa. Entonces me parece que ahí empieza a haber algunos temas interesantes. Después me aparecen pegado a esto, ¿no? Las nuevas formas de transporte, que es un poco lo que necesitamos, pero también uno lo tiene que pensar en que por ahí ni siquiera es nueva forma, sino menor necesidad de transporte. ¿Por qué? Porque me lo bajo de la nube. Es un transporte que es una mezcla de nueva forma de transporte y menor necesidad de transporte. O también me aparecen cosas como, por ejemplo, que hay nuevos hábitos de consumo. Y yo antes hacía mi pedido de una determinada manera. ¿Cómo hacía antes mi pedido? Me iba yo a comprar. Y ahora resulta que el pedido lo hago por la computadora y me lo traen. Antes la logística era hasta un lugar que me quedara más o menos cómodo cerca de donde yo lo voy a consumir. Y ahora empezamos a romper esa última milla.
Ahora, para romper esa última milla, lo que necesitamos es una habilidad completamente distinta que la que se necesitaba para llegar al punto cercano. ¿Mm? También aparecen estas nuevas formas de comprar. Hay una compra que hoy en muchos productos es, lo necesito, voy y lo compro. Ahora, hay otras que son, lo planifico. Y si yo empiezo a pensar en la compra planificada, fíjense que hay muchos hábitos de la logística que cambian. Piensen solamente cómo sería mi hábito de consumo. La logística, si yo, en lugar de comprar mi supermercado, decidiendo mi compra todas las semanas, las decidiera a principio de año y pusiera ya mi pedido todos los lunes tal cosa, todos los viernes tal cosa. Por ahí ustedes me dirán, bueno, no vas a comprar toda tu compra de supermercado así. Es cierto, pero tal vez compro el 70 o el 80%. ¿Cómo cambiaría la necesidad de logística? ¿Mm? Las nuevas maneras de comunicarnos. La comunicación hoy se voló la vieja manera de comunicar. Las nuevas maneras de distribuir. Y una cosa que me parece que es interesante pensar es el nuevo concepto de territorialidad. Esta pandemia nos lo está mostrando mucho, ¿no? El hecho de que por el Zoom uno puede estar dando esta charla desde un lugar donde no están ustedes y ustedes pueden estar escuchando una charla desde un lugar donde no estoy yo. Ahora, ¿por qué tenemos que estar incluso en el mismo país? Me parece que estamos empezando a ver un concepto del cual vengo hablando hace rato, que es que el mundo se está convirtiendo en una palangana en el sentido de que cada vez va a haber menos fronteras. El otro día el CEO de Twitter y el CEO de Tesla hicieron anuncios diciendo, y el de Google también creo, anuncios diciendo, vamos a contratar gente en cualquier lugar y van a poder trabajar desde cualquier lugar. No hace falta que vengan a trabajar a la oficina. Eso quiere decir, me da lo mismo en el país del mundo donde vivas. Entonces empecemos a pensar cómo impacta esto en nuestro concepto de logística. Y la pregunta que nos tenemos que hacer acá es si estamos preparados. Ahora ustedes estarán pensando, bueno, pará, hace un rato Mito dijo de hablemos de cosas bajadas a la tierra y ahora viene y nos dice que vamos a repartir las cosas con drones o las vamos a mandar por email. Sí, es cierto, estamos hablando de algo tal vez un poco lejano. Ahora, de la impresora 3D a hoy pasaron pocos años. De la digitalización a hoy pasaron pocos años. Les recuerdo que a principios de este siglo no había prácticamente emails. Casi que no se usaba el email. Y ahora ya nos aburrimos del email. O sea, el plazo acá es muy rápido, la velocidad de cambio es muy rápida. Y los dejo con esto, hay un muy lindo concepto que desarrolló la consultora McKinsey, que es la teoría de los 3 horizontes. Y habla de un horizonte 1, un horizonte 2 y un horizonte 3. El horizonte 1 es hacer mejor lo que estamos haciendo todos los días. El horizonte 3 es tratar de hacer cosas que hoy ni siquiera tenemos en la cabeza para que se hagan realidad. El horizonte 1 es corto plazo, a un año. El horizonte 3 es largo plazo, 10, 15. Y en el medio está el horizonte 2, que es hacer realidad esos proyectos que hoy tenemos dando vueltas. Un horizonte de mediano. Yo creo que es muy importante que en estos periodos turbulentos, y algo de eso voy a hablar en la participación que tenga después en el panel, vamos a estar pensando en siempre trabajar en los 3 horizontes de planeamiento. ¿Sí? Así que bueno, con esto los dejo para que piensen un rato en esto. Mito, te devuelvo ahí está, te devuelvo la pantalla y la palabra. Tomás, hasta Alejandro, bueno, a todos me voy a olvidar de algunos, así que no quiero hacer nombres propios, pero la verdad que en estos momentos iniciativas como esta son valorables por el sector, así que desde mi rol de presidente de CEDOL, agradecerles que hayan tenido esta iniciativa, que la hayan llevado adelante y desearles que el resultado sea más que un éxito, así que eso como, si quieren, agradecimiento formal desde CEDOL. Después, la invitación es a hablar sobre un proyecto que no es un proyecto propio, no es un proyecto de
ni de la Cámara, ni de ninguna empresa de logística en particular, pero donde sí tuvimos un rol muy interesante y que bueno, la idea es tratar de contárselos a quienes no lo conocen y después, en todo caso, que podamos interactuar un poco. Así que gracias, Alberto, por el tiempo que le dedicaste a la preparación de la charla y a Jorge. Así que, Jorge, si querés, me vas guiando vos también, con tu experiencia para dónde querés que llevemos la charla. Dale tranquilo nomás. Y yo había pedido que si podemos arrancar viendo un video, no sé si se puede, Alejandro, o si no, que básicamente es como una introducción de lo que es. Ahí va. Estamos armando las primeras 200.000 cajas del millón que vamos a armar. Muy contento de formar parte de este equipo y poder hacer llegar una ayuda a quienes más lo necesitan. Dentro de estas cajas va mucho más que alimentos. Va el abrazo de miles de argentinos que dijeron, seamos uno. Somos realmente capaces de hacer cosas movilizantes e inspiradoras. Vivan el milagro de la gente buena que se conecta y hace algo para los demás. Me están dando una mano. Es una ayuda muy grande para nosotros. En este momento de la pandemia que estamos viviendo, para nosotros es mucho. A la casa de la Ceci, vamos. Le vamos a entregar la caja 1 millón. Llegó la caja 1 millón, gracias. Y no tengo dudas que seamos uno, mucho más que este millón de cajas va a ser un legado y una manera de hacer las cosas diferentes. Es muy importante que seamos uno. Gracias por la ayuda. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias al operador, sí, la verdad que... yo quería arrancar con este video porque este video es el cierre de alguna manera, es un video que se hizo para contar cómo el proyecto llegó al territorio. Pero este es un proyecto que nace en la prepandemia, cuando se tenía conciencia de que la situación se iba a poner complicada en Argentina, primeros días de marzo. Y hay que retrotraernos a ese momento, ¿no? Porque era un momento donde se vivió algo que al menos yo tengo 46 años, nunca lo había vivido, de una sensación de unidad nacional muy fuerte. Si ustedes se retrotraen a ese momento, los primeros días de marzo, es como que había una sensación de que estábamos todos juntos en este barco y que íbamos a afrontar este problema y que lo íbamos a llevar adelante. Y coincide con muchos datos técnicos, ¿no? Pico de popularidad del presidente, o sea, había una espila de la oposición, esos primeros discursos de todos juntos. Bueno, creo que ese clima es un clima que fue el caldo de cultivo perfecto para que nazca un proyecto como Seamos Uno. Y acá voy a hacer una autocrítica importante. No sé si hoy nacería un proyecto como Seamos Uno, en el clima actual, ¿ok? Pero en ese momento aparecen empresarios básicamente nucleados bajo el paraguas de IDEA, que empiezan a decir, bueno, che, ¿cómo podemos colaborar? En ese momento se contactan quien era el presidente de IDEA, Gastón Remy, que fue quien se puso al hombro el proyecto Seamos Uno, con este cura jesuita que aparece en el video, que es Rodrigo Sarazaga, que además tiene un centro de estudios políticos que se llama CIAS, que está ahí en Callao y Corrientes. Y en ese momento la idea era ir más para el lado de la parte sanitaria, o sea, respiradores, camas de hospital, ver cómo hacer centros de ayuda a los contagiados. Y Rodrigo le dice, no, están equivocados, vamos por el lado
del alimento, porque lo que va a pasar es que hay un montón de gente que va a perder su trabajo, su changa, su acceso laboral, y eso le va a complicar mucho su vida cotidiana en sus casas. Bueno, esa idea la compran, y cuando compran esa idea, ya estaba un empresario de nuestro sector, que está muy vinculado a IDEA, que es Eduardo Bastita, uno de los directivos de Plaza Logística, y Eduardo había ofrecido depósitos de Plaza para hacer estos, en principio, hospitales de campaña o colocar camas de terapia intensiva, o de aislamiento en realidad, no tanto de terapia intensiva. Y Eduardo les dice, bueno, ¿por qué no hablan con Hernández, Sedol, a ver si a él se le ocurre algo, a ver si pueden hacer algo que Sedol ayude al proyecto? Y ahí, en ese contexto, es donde nos sumamos, sin menospreciar un dato menor que es el conocimiento de las personas. Gastón es un gran amigo mío de mucho tiempo. A veces el conocimiento de las personas facilitan un montón el desarrollo de los proyectos. Por eso eventos como este, donde ahora virtualmente, pero por lo general nos podemos interactuar y nos permite conocernos, son cosas que aceleran los procesos a la hora de tener que implementar algún vínculo. Sedol se suma, nos cuentan lo que querían hacer, lo pensamos un poquito y acá empieza algo también muy interesante, que es donde hubo total desinterés de cada uno de los participantes en términos de protagonismo. Como que cada sector, que yo ahora les voy a contar cómo se dividió el proyecto, se concentró en lo que sabía hacer. Y Sedol lo que sabe hacer, somos todos operadores logísticos, digamos, sabemos de logística, más allá de que algunos somos empresarios y interactuamos en otros ámbitos, lo que sabemos hacer es logística. Y un poco lo que aparecía ahí era, bueno, entreguemos camiones de comida, mandamos semis de arroz o fideos. Señores, acá hay dos cosas que tenemos que lograr. Darle alimento a un montón de personas que lo necesitan, pero darle alimento en el contexto de una pandemia. No a través de una olla popular, no a través de un comedor donde la gente tenga que estar saliendo 2 veces por día para ir a buscar un plato de comida. Y por otro lado, démosle una canasta de alimentos que le permita permanecer en aislamiento una X cantidad de días. Hagamos una caja, que es lo más eficiente, pues se hablaba de bolsones, vieron que la comida en la Argentina se reparte en bolsones por lo general. Hagamos una caja, no es una idea creativa, la caja, yo me acuerdo del gobierno de Alfonsín, la caja pan, digamos, pero hagamos una caja que nos permita contenerla, mover los alimentos en forma eficiente y además tener un buen seguimiento y un buen tracking de este producto. Imagínense que cuando empieza el proyecto sustentado con donaciones, a través del sector privado, y hoy yo les puedo decir que este fue el proyecto de ayuda solidaria sustentada por el sector privado más grande de la Argentina, había cierto miedo respecto de que los fondos o el producto terminara politizándose y desviándose de lo que era el objetivo, que era llegar a quien lo necesitaba. Así que bueno, la idea de la caja se compró del minuto cero, se diseñó la caja, Sedol fue la que diseñó la caja en función de lo que especialistas de nutrición dijeron que tenía que tener la caja. Diseñamos la caja, diseñamos el proyecto en términos de cómo armar las líneas de montaje, con cuestiones que para nosotros son naturales, todo lo que están acá escuchando, desde la apilabilidad, la resistencia de la caja, como el orden en el que introducíamos los productos en una línea de armado para que no generara roturas, la identificación de las cajas, cómo paletizaban. O sea, se hicieron todas las cuestiones, pero que no es un proyecto en sí mismo complicado, pero sí la escala era complicada. Estamos hablando de una escala de 1 millón de cajas, algo así como 19.000 pallets, que se iban a sustentar principalmente con donaciones. Teníamos 14 productos distintos, y la idea era que esa caja podía asistir a una familia tipo de 4 personas durante una semana con alimentos de subsistencia básica, ¿no? Estamos hablando de fideos, arroz, garbanzos, paté, y algunos artículos de higiene, que también consideramos que era muy importante en ese momento para la prevención, el lavado de manos y de la propagación de lo que era el coronavirus. Así que ese es el contexto en el que se suma Sedol. Ustedes saben que Sedol
hace ya un tiempo pertenece a FAITIL, la Federación de Transporte y Logística de Argentina, y también lo invitamos a FAITIL a participar, y cámaras como CEDAW, que coincidían en el tipo de vehículos, ya son distribución de aguas y gaseosas, con la mayoría de los vehículos de CEDOL, se sumó también, así que esto fue no solo un proyecto de CEDOL, sino que tuvo la colaboración de CEDAW bajo el paraguas de FAITIL, y en ese contexto CEDOL comenzó a desarrollar la tarea de planificación de recepción, armado de las cajas, stock y distribución. Pero este proyecto, CEDOL se ocupó de este proyecto. El proyecto en general, yo les quiero mostrar a ver si puedo compartir la pantalla de lo que es el tablero de control. Si me deja. ¿La están viendo ahí? Sí, sí, perfecto. Este es los principales indicadores que compartíamos los líderes de proyecto, les diría prácticamente diariamente. Donde ustedes van a ver, había una de las celdas que se ocupaba de todo lo que es la parte de donaciones. O sea, este informe diario nos tenía actualizados a todos de cómo venían las donaciones comprometidas respecto del Gantt que tenía el proyecto. La celda de abastecimiento, que se ocupaba básicamente de las compras de la mercadería, compras, entiéndase, entre comillas, muchos de los productos también eran donados o se donaba al costo, con lo cual hubo un trabajo de compras muy eficiente. La celda de producción, que estaba bajo el paraguas de CEDOL, y despacho, con la parte de distribución, que estaba más asociada a lo que era la distribución en términos de planificación de a quién le iba a llegar las cajas. No en términos de lo que nosotros entendemos por distribución física, sino distribución en términos de a quiénes eran los centros comunitarios a donde las cajas iban a ser enviadas. El otro, y después si quieren les puedo mostrar un montón bajar un poquito para que vean el nivel de información que manejábamos en forma diaria, ¿no? Las donaciones en términos de desde dónde estaban llegando, se armó una celda de compliance muy importante para que estas donaciones estuviesen limpias de cuestiones como lavado de dinero, bueno, que no vinieran de sectores que pudieran ser objetados el día de mañana. La celda de compras generaba una transparencia en términos de la orden de compra y comparativa de los costos a los que se estaba comprando los productos. La recepción, que ya estaba a cargo nuestro, tenía procesos de auditoría respecto de la calidad del producto recibido, la fecha de vencimiento. Anécdotas como esta, digamos, yo lo voy a contar porque lo he contado en otros lugares. En el medio de que nosotros estábamos comenzando el armado de las cajas, recibiendo fideos, apareció el escándalo de la compra de los fideos del gobierno nacional, no sé si se acuerdan de eso, digamos, y yo me acuerdo que a mí me chocó mucho porque yo veía el costo al que estábamos comprando los fideos en el proyecto de Seamos Uno y lo que había salido publicado del gobierno nacional, estábamos comprando 8 veces más barato. O sea, estas son las cosas que Seamos Uno pone a veces en evidencia o puso en evidencia y que tenemos que capitalizar como país para corregirlas. Después estaba todo el tema de la productividad, el armado de las cajas y el despacho. Si ustedes ven acá, por ejemplo, hay esta es la apertura de cómo estaban viniendo las donaciones, desde qué lugares, ¿no? Y cómo estaba el acreditado respecto de lo comprometido, lo que era el crowdfunding, lo que eran argentinos que estaban en el exterior, lo que habían donado las empresas. Bueno, este es un informe, voy a ir para arriba para ver la fecha, de julio, para que se den una idea de los números que estoy viendo. Pero el informe este fue un estándar que recibimos durante todo el proceso. Tienen las órdenes de compra emitidas, recepción, cómo venía el armado de caja, cómo venía el despacho. Acá tienen la composición de cómo estaba armada la caja, cómo venía el mix entre productos comprados y productos donados. Bueno, cómo estaba el acopio de mercadería para el armado de las cajas. La verdad que nunca tuvimos problema de que tuvimos que haber parado una línea de producción porque nos faltaba algún producto. Sí, algún evento puntual con alguna falla de calidad que tuvimos que generar algún rechazo, pero no más que eso.
Bueno, estos son temas más financieros, ¿no? De cómo venía el flujo de fondos y demás, y las distintas etapas, porque esta sí fue otro tema muy interesante. Cuando uno arranca un proyecto de este tipo, lo que se fija es un objetivo. O sea, nosotros tenemos el objetivo de 1 millón de cajas, pero ese objetivo tenía que estar sustentado en la realidad con el funding. O sea, si no se conseguía la plata para avanzar sobre la compra de los productos para este 1 millón de cajas, esto no iba a ser lograble. Entonces ahí también la logística aportó un modelo de producción de cajas que sea flexible y que se pudiera adaptar en términos de si los fondos iban a estar. Y el otro gran éxito del modelo fue adaptarlo al tiempo. Cuando nosotros diseñamos esto en los primeros días de marzo, pensábamos en una cuarentena o en una pandemia estricta, o sea, que nos pegue en forma estricta, del orden de entre 1 y 2 meses. Bueno, no fue así, digamos, lo sabemos todos los que estamos acá hablando a través de una computadora. Ese fue otro gran éxito del modelo, que el modelo se pudo rápidamente adaptar a la realidad, en términos de la extensión temporal que tuvimos que tener. Así que bueno, yo esto se los quería mostrar como para que vean el nivel de información. Después cada una de las celdas tenía información mucho más detallada. Y una de las grandes celdas que no está acá porque no se ve, pero que sí es uno de los éxitos del proyecto, fue la celda de compliance o auditoría. Las Big Four, las 4 grandes compañías de auditoría que operan en Argentina, pero que son multinacionales, trabajaron en conjunto auditando el proyecto. De forma tal de darle mucha transparencia a lo que fue en sí mismo el proyecto. En un momento, por supuesto que esto se comenzó a hacer en forma muy low profile, o sea, la idea era hacerlo, no mostrarlo, y así se hizo al principio. Llegó un momento donde la extensión en el tiempo y ese comienzo de ruptura de esa sensación de unidad o de gran sentimiento de resolver un problema que habíamos tenido en marzo, ya se les estoy hablando por ahí, por el mes de junio, empezó a complicar un poco la cuestión de las donaciones, y ahí se decidió sumar a gente que quería colaborar, que son más entre comillas, no, personas famosas, digamos, exitosas en sus ámbitos, que los ven en el video, encabezados por Manu Ginóbili. Manu fue quien se ocupó de convocar en cada uno de los sectores a personalidades del deporte, o básicamente del deporte, pero también el caso de Laura Catena, desde el sector de los vinos, que colaboraron poniéndole la cara y haciendo visible el proyecto, y que fue un nuevo punto de inflexión, porque eso permitió como volver a generar esa necesidad de terminar el proyecto y conseguir las donaciones que eran necesarias. En términos de plata, para que ustedes tengan una idea, este es un proyecto de aproximadamente unos 1.200 millones de pesos. Cada caja costó algo así como 950 pesos, una cosa así, lo que en el mercado representaba unos 2.500, en términos de si tuvieran que salir a comprar los productos que la caja contenía. Por supuesto que hubo un montón de donaciones en el medio, desde la caja misma hasta todo el modelo logístico que fue donado por CEDOL, como les contaba. La estimación la terminamos de hacer, pues se está generando una especie de bibliografía para dejar del proyecto cerrado. La estimación en valores de precio de mercado de lo que aportó nuestro sector, el sector logístico, es del orden de los 150 millones de pesos. Eso como término de número. Y para cerrar, y después escuchar las preguntas que tengan y dejarlo a Jorge que lleve el terreno para un ámbito que creo que es muy importante, que es el tema colaborativo, de cómo este proyecto saca lo mejor de la colaboración de las empresas. Les quiero mostrar algunas fotos que
que van más allá de la cuestión logística, pero que los conozco a la mayoría de los que están acá y que sé que les van a llegar, digamos, porque son fotos que fueron tomadas desde los celulares, desde... esto voy a empezar a compartir, a ver si me deja. Esto es donde el proyecto tocó fondo, tocó suelo, digamos. ¿Okay? Este es una zona que nosotros le pusimos kilómetro 13, que es donde se entregó varias veces, pero donde además decidimos simbólicamente entregar la caja 1 millón, en que no sé cómo hacer acá. Este es un comedor que está en Quilmes, paradójicamente a 10 minutos de donde yo nací y me crié hasta los 30 años. Y así es como vive la gente. Esta es una muestra de donde tocó tierra Seamos Uno, digamos. Esta gente es gente trabajadora, gente que vive de la changa. Este es un barrio donde viven de juntar cartón, de cortar el pasto, de trabajar en servicio doméstico. Bueno, todos esos servicios con la pandemia se vieron totalmente paralizados y unas chicas que viven en estas casas que ustedes ven acá, armaron con sus propios medios un comedor y no solo llevan adelante su vida en estas condiciones precarias, sino que además 3 veces por semana le dan de comer a 150 personas. Y cuando uno ve esto, este es el interior del comedor que armaron, y esto se replica en millones de lugares que vi, que Seamos Uno me tocó poder visibilizar esto. Cuando uno lo ve y ve el amor que le ponen, las ganas de ayudar, de salir adelante, y lo compara a veces con los problemas que nosotros tenemos diariamente y que creemos que son irresolubles en una organización o en el mundo empresario, nos hace replantearnos un poco las cosas. Esta foto de este Gastón Remy, Gastón fue presidente de IDEA, hasta hace poco lo reemplazó Roberto Murchison. Estas son las condiciones en las que la gente vive a 10 minutos de donde vivimos nosotros. Y esta foto la saqué yo con mi celular, o sea, no son fotos armadas y me voy a quedar con esta. Ese teléfono que tiene Kiara, Fernita se llama Kiara, es el único teléfono que tenían. Obviamente que no pueden estudiar con ese teléfono. Y yo no podía separarme de la comparativa de mi casa, donde mis hijos se quejaban de que las 2 compañías de internet que tenemos contratado a veces no funcionaban bien, contra esta imagen, digamos. Y yo no quiero politizar el tema, la mayoría me conoce, yo no tengo ninguna afiliación política ni nada por el estilo, pero estas son las cosas que no nos podemos permitir en una Argentina exitosa. Esto sí es algo que tenemos que corregir. Y lo tenemos que corregir desde involucrarnos en términos de que no ocurra, de no permitir que esto siga ocurriendo. Es un país que tiene todo para no merecer este resultado. Así que, más allá del mensaje, que por ahí es un poco político y no quiero hacerlo, quería mostrárselos, porque esto es algo que me dejó Seamos Uno a mí, y que creo que es un tema que tenemos que trabajarlo entre todos, ¿no? O sea, cuando los argentinos nos ponemos un objetivo, ese objetivo es loable, o al menos es compartido por todos, los proyectos funcionan y funcionan mejor. Tenemos que tener algunas políticas de Estado respecto a algunas cosas. Y en la logística particularmente estamos trabajando los que tenemos alguna representatividad de lograr esas políticas de Estado. Dejémonos de mirar
el próximo año, el próximo trimestre, empecemos a discutir la competitividad logística del país, empecemos a agregar productividad desde lo que nos toca a nosotros y exigirle a los colegas de otras áreas que hagan lo mismo. Así que bueno, con esto cierro porque los que me conocen saben que puedo hablar 1 hora y media de esto, así que voy a parar acá, voy a tratar de no emocionarme más y le voy a pasar la palabra a Jorge a ver qué tiene para decir. Gracias, Hernán. Bueno, más allá de compartir, creo que con todos el excelente trabajo que se hizo, además de esto, comentaste, hay un concepto de integración muy fuerte, evidentemente, que desde el punto de vista logístico, o los que estamos en el ámbito logístico, siempre lo hemos identificado en las cuestiones de conectividad, de instalaciones, de compartir espacios, de compartir medios de transporte. Es la parte física de la integración, que es la más evidente, que es la que vos estuviste mostrando inclusive en el video. Pero realmente nos queda la otra parte que vos en la última parte de tu charla mencionaste, que es la integración a través de la gestión, a través del compartir, de nuevos modelos. Creo que vos estuviste refiriéndote básicamente a nuevos modelos de cómo pensamos en estas cuestiones que ahora se van a poner más críticas de incertidumbre y de poca visibilidad para adelante, pero sí con un objetivo común. Eso, por supuesto, que habla de la cuestión logística desde el punto de vista colaborativo, asociativo. Nosotros en el Foro Logístico hemos intentado determinar por lo menos algún alcance a este concepto de colaboración logística, en esto de compartir operaciones, recursos, servicios, pero también en tratar de aprovechar sinergias, ¿no? Y aumentar valor agregado, que es lo que se traduce el proyecto del cual vos mostraste, es decir, cómo se puede aumentar sinergias y demás. Ahí en ese contexto a mí me surgen 2 preguntas y obviamente las abrimos a los asistentes. Una es, desde el punto de vista de aprendizaje, en la última milla, que acabas de mostrar algunas fotos muy claras, ¿cuál es la experiencia que sacás de toda esa parte, de la última parte de la entrega, digamos, que es un poco el final de todo el esfuerzo previo que no se veía? Y la segunda cuestión es, saliendo del objetivo común de solidaridad, que yo entiendo que alguna vez hemos charlado contigo, que tener el objetivo común era el primer elemento para poder arrancar. Una vez que salimos del concepto solidaridad detrás del objetivo común, ¿qué experiencias pudiste obtener de tu aporte en cuanto a cómo trasladamos esto a la práctica empresarial, digamos, a la best practices, digamos, cómo esto lo dejamos instalado a efectos de desarrollarlo, pero dentro de best practices y no esperando que, y ojalá que no lo sea, necesitemos otra situación como para que la solidaridad nos arrastre a la colaboración. Estas son mis 2 preguntas, digamos, tu experiencia en la última milla y qué tendremos que hacer para que esto se transforme en best practices. Y ahí, digamos, te digo mis 2 cuestiones, a ver si coincidimos y empezamos a charlar. ¿Podrían ser necesitamos indicadores de gestión que vayan midiendo de alguna manera el grado de colaboración que hay en las cadenas? ¿Necesitamos algún aporte de tecnología diferencial que nos ayude a que esto salga de la solidaridad y se transforme en práctica? Bueno, a ver, arranco por lo primero que yo creo que además es una gran experiencia para dentro de las compañías. Lo primero que vos dijiste es, dejo lo de la última milla para el final, arranco por la segunda pregunta. Algo que yo aprendí con este proyecto es que cuando el norte está claro, todo es más fácil. Y a veces en las compañías, el norte no está tan claro. A veces no se baja al nivel de la organización por qué se están haciendo las cosas. Y eso complica mucho. Acá el por qué era muy evidente. Y además de que era muy evidente, era loable. Entonces, era muy fácil que todos se sumaran a esto, entendiendo para qué lo estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo,
y además se sentían bien al hacerlo. Bueno, si lográramos que esos 3 valores o esos 3 tips los pudiéramos poner en cada proyecto que encaramos en nuestras compañías, yo les aseguro que los tiempos de implementación y el éxito de esos proyectos sería mucho más fácil. Y ese es un tema que yo, por lo menos, me lo llevé para Celsur, digamos. Es decir, ¿cómo logramos que cada uno de los proyectos que desde la dirección tratamos de implementar, se implementen bajo este paraguas? Eso fue un gran aprendizaje. El segundo tema colaborativo, que para mí es muy importante, es esto que yo en un momento comenté, así como al pasar, de confiar en el especialista de cada sector. El argentino tiene por característica tratar de opinar de todo, y esto nos pasa en las compañías. Entonces, acá yo creo que un gran éxito de este proceso colaborativo, porque no solo en términos logística, involucró un montón de cuestiones, es que cada uno sabía que la celda que estaba llevando adelante una tarea sabía de lo que estaba hablando. Y no se discutía eso. Entonces, eso creo que es un tema muy importante. Y después, respecto de los proyectos colaborativos, yo creo que hay un tema de madurez de mercado. Argentina tiene una alta penetración de servicios logísticos tercerizados. Esto genera eficiencia por un lado, pero esa eficiencia está sustentada en la competencia. Esa es un poco la barrera que falta romper a la hora de generar esta asociatividad de la que vos hablas. Es decir, bueno, ¿hasta dónde somos competidores? ¿Hasta dónde podemos complementarnos los que prestamos servicios logísticos? Por ahí es más fácil complementar estas cuestiones desde las empresas generadoras de carga, ¿ya? En términos de que por ahí tienen más afinidad. Un claro ejemplo de esto es la industria farmacéutica, te diría por ahí las industrias automotrices, tienen más cultura de complementarse y de no competir en determinadas áreas, y terminan compitiendo en el producto final, en el auto terminado. ¿Okay? Podemos dar para filosofar un montón, pero creo que pasa un poco por ahí. Creo que estaría bueno avanzar sobre esto. No hay herramientas que midan esto. La función de las cámaras es muy importante. O sea, este proyecto colaborativo del sector logístico pudo llevarse a cabo porque existe una cámara como CEDOL. Si la cámara no aglutinara a las principales empresas, por no decir todas, las empresas de servicio logístico de Argentina, estos proyectos no se hubieran podido llevar adelante. O se hubieran podido llevar adelante con mucha menos participación o con mucho menos protagonismo o eficacia, en términos de que por ahí se sumaban Manuel Andriani, un Loginter, un TRF, quien sea, un TP, pero digo, no quiero dejar de nombrar a nadie, Jeff, todas las que se han sumado, digamos, pero Cruz del Sur. Pero la Cámara fue la que llevó adelante esto, y lo llevó adelante como Cámara, no discutiendo cuántos camiones, cuántos viajes, cuánta gente ponía cada empresa. Y además, un proceso colaborativo totalmente desinteresado. Bueno, yo tengo gente disponible porque el proceso de pandemia, algunas de mis operaciones no son esenciales y no están trabajando y tengo la gente, así que yo pongo gente. Otro dijo, no, mirá, yo gente no puedo poner porque estoy trabajando, pero pongo camiones. Otros dijeron, bueno, mirá, yo pongo los sistemas. O sea, este es un proyecto que funcionó con camiones de casi todas las empresas haciendo distribución, con gente de muchísimas empresas, en una estructura piramidal, vertical, de gestión, de gente de distintas empresas. Donde por ahí yo, desde CEDOL como presidente, era el que participaba junto con Fabián Llanone, que me ayudó de Andriani, pero Iván Bayoco, que es un gerente de Andriani, fue el que estuvo a cargo del proyecto en el día a día. Y abajo de Iván había un gerente de Loginter, y abajo del gerente de Loginter había gente de Celsur o de... y eso se respetó, y eso es un proceso colaborativo que funcionó muy bien. Ok. Paso a la primera parte. Ah, sí, perdón. Y con esto te termino rápido. Ya estamos en el tiempo. Es muy difícil tocar
tierra de distribución de última milla en estos sectores. Okay, sí. Cuando entendemos y vemos la evolución del e-commerce, cómo generamos un mercado nuevo y cómo crecimos y cómo aceleramos y cómo la pandemia viabilizó toda esta modalidad que en el mundo no es nueva y que acá tampoco era nueva, pero que se incrementó de distribución domiciliaria, es para una partecita de la Argentina. El 50% de la Argentina es muy difícil que tenga acceso a los medios para llegar a utilizar esto, ya llámese una tarjeta de crédito o un acceso a una plataforma de compra, o llámese una dirección. Estos lugares donde yo les estoy mostrando no tienen dirección. Sí, claro. O sea, no hay manera de entregar domicilio, porque no hay dirección, no tienen nombre las calles, no tienen número las casas. ¿Ves? Eso también es una realidad que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que corregir desde la infraestructura. O sea, y por eso la infraestructura termina siendo un factor clave a la hora de buscar competitividad. Impresionante. Ok, Hernán, te agradezco excelente tu presentación. Esto da, como ya habíamos hablado en otras oportunidades conjuntas. Hay dos preguntas que yo tengo que hacer un resumen porque estamos sobre la hora, pero las dos preguntas van básicamente a lo que yo quería comentar como cierre. El objetivo común que vos mencionás, digamos, como propuesta, pensando en competitividad y en integración y en necesidad país, tenemos por delante un desafío de exportación enorme en el país. Ahí tenemos un objetivo común muy interesante para que la inmensa mayoría de pymes adhiera a este concepto de procesos colaborativos, empresariales, logísticos, industriales, de tecnología, y creo que esta experiencia debería servirles a esa enorme cantidad de pymes para que vayan detrás del objetivo común, que es potenciar la capacidad exportadora del país, que de mucho dependemos de eso. Ahí tenemos un gran objetivo. Y la segunda cuestión, que viene con algunas preguntas que veo que han hecho, tiene que ver con la participación del Estado y del público, ¿no? Que como yo sé que esto no existió, yo creo que no existió la participación pública activa, sí existió la colaboración, digamos, o el aporte. Creo que hay muchas cosas que esto se pueden trasladar, pero la verdad, y esto ya es mío, no es del proyecto ni lo has mencionado, la logística es una actividad privada. Por lo tanto, yo creo que necesitamos asumir el compromiso desde el sector privado en que esto se vaya divulgando y vaya penetrando, que vaya incidiendo en las políticas públicas, como bien vos lo mencionaste. Pero el empuje viene definitivamente desde el sector privado. Este es un muy buen ejemplo, nos sirve para empujar. Creo que va a haber una esponja que va a absorber esto muy rápido en lo privado y también en lo público. Y tenemos detrás el objetivo de que sea un país con muchísima más capacidad exportable, y esto nos podría dar una gran oportunidad para hacerlo. Si quedan más preguntas, como nos conocemos, dale. Déjame responderle la pregunta a Diego que vi que yo te iba a decir. Y la voy a responder y con esto cierro, digamos. El Estado, Diego, y esto lo voy a decir y que se tome bien, digamos, nos cobró impuestos por este proyecto. 150.000 cajas más se podrían haber hecho si nos hubieran dado las excepciones impositivas. Este proyecto pagó 150.000 cajas de impuestos. Bueno, está contestada. Muchas gracias. Como nos conocemos y a Hernán lo conocen, creo que todos, me imagino que Hernán vas a responder preguntas en el caso de que las recibas. Por supuesto. Alberto, he cumplido un poquito con 3-4 minutos demorado, pero... No, mil gracias. La verdad que muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias, Jorge. Muy inspirador esto. Con un propósito compartido se pueden lograr grandes cosas y acá hay una demostración clara de eso.
Así que nada, sin querer demorarlos, agradecerles primero a ustedes dos por su participación y su aporte, muy inspirador. A mí se me cayeron un par de lagrimones cuando vi el video y los comentarios después. Y bueno, y mañana vamos a seguir, mañana a las 10 los convoco para volver aquí, vamos a tener una breve introducción que voy a hacer y después nos vamos a ir otra vez a 4 líneas de trabajo y para cerrar alrededor de las 12 con un muy lindo cierre que seguramente les va a encantar. Así que gracias a todos, gracias a los que están escuchando del otro lado por acompañarnos y bueno, un propósito compartido mueve montañas, así que vamos.